Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva capacitación virtual en el marco de la Programación Multianual Presupuestaria 2022-2024. En esta oportunidad, criterios para la desagregación de la asignación presupuestaria multianual de gasto en materia de inversiones. Habiendo ya culminado la etapa de estimación de ingresos, corresponde a los pliegos presupuestarios iniciar la etapa de estimación multianual de gasto para el periodo 2022-2024. Para ello, el día de hoy iniciaremos brindando los criterios que deben tener en cuenta las entidades de los 3 niveles de gobierno al momento de hacer el ejercicio de estimación de gastos en materia de inversiones. Antes de dar paso a nuestra expositora, les recuerdo que al finalizar su presentación dará respuesta a las principales consultas que nos han hecho llegar al momento de su inscripción. Además, indicar que pueden seguir haciendo sus consultas a través del enlace de inscripción que se encuentra en la descripción de este video. Estas serán atendidas vía correo electrónico o atendidas por nuestros especialistas de presupuesto público. A continuación doy pase a nuestra expositora, Irene Quispe Zavala, analista de programación y seguimiento presupuestal de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF. Buenas tardes, Irene, adelante. Gracias, Álvaro. Buenas tardes con todos los presentes. En esta oportunidad les voy a exponer criterios para la desagregación de la asignación presupuestaria multianual de gasto en materia de inversión pública. El contenido de esta exposición se enmarca en 3 grandes puntos. Inicialmente, con el marco normativo y el cronograma de la asignación presupuestal multianual, en adelante APM, la asignación presupuestaria multianual que se desglosa en 2 puntos importantes, proyectos y posteriormente productos, seguidamente de la formulación presupuestaria que se desglosa en 3 puntos, criterios para la priorización de proyectos, consideraciones adicionales y finalmente reuniones de sustentación. Vamos a empezar con el marco normativo y el cronograma de la APM. En lo concerniente al marco normativo, tenemos 4 reglamentos o normativas que vamos a considerar para esta presentación. Iniciaremos con la directiva número 001-2021-EF/50.01, llamada Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. Después, el decreto legislativo número 1440, decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, seguidamente de la Ley General número 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y finalmente el decreto legislativo número 1436, denominado Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Con respecto al cronograma de la APM, en esta ocasión se divide en 2 grandes momentos: la programación multianual presupuestaria y la formulación presupuestaria. La programación multianual presupuestaria abarca los meses de enero a mayo. En enero inicia la programación de ingresos. Posteriormente, en el mes de febrero, se recoge la información de la cartera priorizada de proyectos y de los proyectos que se ejecutan financiados por operaciones de endeudamiento. En este caso, las entidades públicas o los pliegos registran información en 2 fichas. La ficha número 1, denominada Proyecciones de gasto multianuales para la cartera priorizada, y la ficha número 2, denominada Proyecciones de gastos de proyectos financiados por operaciones de endeudamiento. Luego de que los pliegos presentan esta información, se realizan las reuniones de sustentación, en las cuales los pliegos, como bien lo dice el nombre, sustentan la información registrada en estas 2 fichas y nosotros, obviamente, evaluamos esa información. En el mes de marzo se da la estimación de los techos máximos para la asignación presupuestaria multianual de la cartera priorizada y también de los proyectos financiados con endeudamiento externo. Durante el mes de marzo y el mes de abril se realiza la estimación de la asignación presupuestaria multianual. Posteriormente, en el mes de mayo, se dan 3 grandes momentos. Inicia con la aprobación de la APM 2022-2024 en Consejo de Ministros. Posteriormente,
Esta asignación presupuestaria multianual se envía a los pliegos y seguidamente se inicia el pequeño proceso de desagregación de la asignación presupuestaria multianual que es realizada por los pliegos. Terminando el proceso de la programación multianual presupuestaria, se inicia la formulación presupuestaria que abarca los meses de junio a agosto. Durante junio y julio se realizan reuniones para la sustentación de la programación multianual presupuestaria. Y finalmente, en agosto se entrega el proyecto de ley de presupuesto. Continuando con el contenido de esta presentación, vamos a conversar a grosso modo de la asignación presupuestaria multianual. La asignación presupuestaria multianual, en adelante la APM, está determinada por dos puntos importantes: las proyecciones de ingresos y la estimación de proyecciones de gastos de proyectos y de producto. Con respecto a la estimación de proyecciones de gasto, en estas se estiman proyecciones de gasto de capital para los proyectos y productos. Para este ejercicio se hace uso de la información registrada en el módulo de recolección de datos, así como información administrativa y aquella gestionada por direcciones o unidades especiales de seguimiento, como por ejemplo el caso de ESI, que es el equipo especial de seguimiento de inversiones de los proyectos que conforman el PNI. Seguidamente, las proyecciones a nivel de proyecto y producto determinan el techo de gasto en materia de gasto de capital para toda la entidad, tal como lo podemos observar en el gráfico que pueden ver en la lámina. Tenemos tres cuadros. En el primero tenemos a la cartera de proyectos y de productos de la entidad pública. Proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3 y por último producto 1. En el 2022, en base a la información que registra la entidad pública, así como la que estima el equipo técnico de la DGPP, vamos a tener las proyecciones de gasto para cada proyecto o producto. Finalmente, la APM del año 2022 va a ser el resultado de la proyección de cada proyecto, así como de cada producto que sea parte de la cartera de los proyectos y productos del pliego. Finalmente, desde la DGPP se realizan costeos estratégicos a intervenciones claves como bono habitacional, Fondo Sierra Azul y otros. Para ello se utiliza información técnica gestionada por los equipos sectoriales y territoriales de la DGPP. Vamos a ahondar un poquito más sobre qué son los proyectos y qué son los productos. En el caso de los proyectos, como primer punto, tenemos las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Proyectos, o también conocido como el INVIERTE-P. En esta sección se encuentran los proyectos, inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, es decir, proyectos e IOR. Luego tenemos a los proyectos que no se encuentran bajo dicho sistema, es decir, que los que están fuera del INVIERTE-P, tales como los proyectos PROCOMPITE en el marco de la Ley 29337 y los proyectos exonerados, entre otros. También se incluyen los estudios de preinversión. Luego tenemos a los productos. Los productos o también otros gastos de capital comprende aquellos gastos de capital que no corresponden ni a inversiones ni a proyectos. Pueden pertenecer a las genéricas de gasto 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7. Los criterios para la estimación de las proyecciones de gastos en estos dos conceptos, proyectos y productos, lo veremos más adelante. A grosso modo, explicaremos la estimación de proyecciones de ingresos. Para esta sección cabe resaltar que también evaluamos los recursos ordinarios, pero de manera global. Sin embargo, hay otros recursos especialmente destinados al financiamiento de proyectos de inversión pública, como lo son el canon, el sobrecanon, regalías mineras, Fondo de Compensación Regional, deuda externa e interna. Aquí hay que tener en cuenta que las proyecciones de ingresos son altamente sensibles a la coyuntura económica. En vista de la reciente recesión, se ha previsto una menor recaudación tributaria
en el mediano plazo. Como siguiente punto, tenemos el equilibrio entre ingresos y gastos. Como lo podemos revisar en este gráfico, en el primer cuadro tenemos la cartera de proyectos y de productos del pliego o de la entidad pública. En el segundo cuadro tenemos las proyecciones que se realizan en base al registro del pliego y también las evaluaciones que realiza el equipo de la DGPP. Posteriormente tenemos el techo 2022, que como ya lo había explicado, es el resultado de las proyecciones de gasto que se realizan en el año 2022. Y en el último cuadro vamos a tener el techo de la recaudación de ingresos. Como ustedes pueden ver, este techo puede ser menor al techo de gasto de capital y por ende, con fines del equilibrio entre ingresos y gastos, esto solamente podría cubrir hasta el proyecto 3, tal como se visualiza en la lámina. Continuando con la asignación presupuestaria multianual, como pueden visualizar en esta lámina, se encuentran las diplomas y los anexos, que como lo mencioné en láminas anteriores, son documentos que se envían una vez que se tiene la programación multianual de gastos. Y como ustedes pueden ver, las diplomas están desagregadas tanto a nivel de genérica de gasto como a nivel de fuente de financiamiento. Como ustedes pueden ver, la genérica adquisición de activos no financieros se encuentra en esta diploma tanto para la fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados, como para los recursos para operaciones oficiales de crédito. Así también en las diplomas hay un pie de página en el cual se especifican ciertos montos que el pliego debería de tomar en cuenta para la formulación. Luego tenemos los anexos. Los anexos contienen información a nivel del proyecto y estos, tal cual lo consideran las diplomas, deben ser consideradas también para la formulación que realice el pliego de acuerdo a lo que se les ha brindado en presupuesto. Ahora vamos a hablar específicamente de los proyectos. Con respecto a las proyecciones multianuales de gasto de los proyectos, se estiman de la siguiente manera. En principio tenemos a la cartera priorizada de inversiones, que contiene las inversiones ejecutadas bajo modalidades priorizadas, como lo son las asociaciones públicos-privadas, obras por impuestos, los proyectos especiales de inversión pública, Estado a Estado, proyectos en activos que pertenecen al Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, así también como las obras públicas que pertenecen al mismo plan. Los insumos para la estimación provienen de los registros efectuados en la ficha número 1 y las estimaciones realizadas por las unidades de seguimiento a esta cartera, como lo son la ESI y la DGPP. Luego tenemos a la cartera de proyectos financiadas por endeudamiento externo, que contiene las inversiones asociadas a convenios de endeudamiento externo e interno, para lo cual usamos como insumo la estimación que provienen de los registros efectuados en la ficha número 2 y las estimaciones realizadas por las unidades de seguimiento a esta cartera, como es la Dirección General de Tesoro Público. Finalmente, tenemos la cartera regular de proyectos, que contiene las inversiones ejecutadas bajo mecanismos regulares. Los insumos para esta estimación provienen de los sistemas de información administrativa, como lo son el Banco de Inversiones, el CIAF, el CACE y el formato 2CB. Para ahondar en el tema de la cartera priorizada, como lo mencioné anteriormente, esta información la registra en el pliego en la ficha número 1, denominada Proyecciones de gasto multianuales de cartera priorizada. Como también ya lo mencioné, básicamente son los proyectos que se ejecutan o que se van a ejecutar bajo las modalidades de asociaciones público-privadas, obras por impuestos, proyectos especiales de inversión pública
Estado a Estado, proyectos en activos que son parte del PENIC y obra pública que también son parte del PENIC. Esta información que proviene del pliego es contrastada con otras fuentes de información, como lo son las proyecciones de gasto de APP y OXI 2022-2024, información presupuestal, histórica y la información de seguimiento de proyectos PENIC. Esta información, una vez que es contrastada con otras fuentes de información y que también se evalúan dentro de las reuniones de sustentación, luego se realiza una evaluación de prioridades, que se enmarcan en tres: la prioridad 1, prioridad 2 y la prioridad 3. En la prioridad 1 tenemos a las inversiones en ejecución que tienen compromisos u obligaciones contractuales. En la prioridad 2 tenemos a los proyectos que aún no están en ejecución, sin embargo, tienen un avance en la promoción de estos, como por ejemplo pueden estar en el proceso de selección, en actos previos, próximos ya a ejecutarse. Y finalmente, en la prioridad 3 tenemos a los proyectos que no están en ejecución, pero que tampoco tienen avances en la promoción de los mismos. Luego tenemos a la cartera de los proyectos financiados por endeudamiento, los que se encuentran en la ficha número 2. Las proyecciones de gasto multianuales son solicitadas a las entidades. Estas deben cargar la información en la ficha número 2, como ya lo he mencionado, la cual es cargada en el módulo de recolección de datos. Luego viene la evaluación de estas proyecciones de desembolso de deudas y contrapartidas. La información que ustedes o que los pliegos registran en el módulo de recolección de datos es evaluada por la Dirección General de Tesoro Público, quienes determinan las necesidades de presupuesto de las entidades, con cargo a los recursos de deuda. Finalmente, la DGPP, a través de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal, evalúa la información remitida y la performance de ejecución de las inversiones financiadas por endeudamiento, con el objetivo de determinar las necesidades de presupuesto de las entidades con cargo a los recursos de contrapartida. Con respecto a la cartera regular de proyectos, vamos a revisar dos puntos importantes: las fuentes de información y los criterios para esta estimación. Con respecto a las fuentes de información, las proyecciones de gasto son estimadas a partir de la información provista por diversos sistemas administrativos, como lo son el Banco de Inversiones, el CIAF, el CEACE y el formato 12B. En esa línea, es importante que las entidades realicen un registro adecuado de la programación multianual de inversiones y mantengan actualizada la información administrativa de su cartera de proyectos. La información no actualizada puede conllevar a la subestimación de las proyecciones de gasto. Con respecto a los criterios de estimación, en la etapa del ciclo de inversión se determina la etapa del ciclo de proyecto en la que se encuentra, que estas pueden ser estudios definitivos o expedientes técnicos y la ejecución financiera. Luego se ajustan las proyecciones de acuerdo a la capacidad de ejecución histórica en materia de inversión pública de la entidad pública o del pliego. Ahora vamos a ahondar en productos. Los criterios generales para la estimación, como metodología general, considera principalmente la ejecución promedio histórica para el periodo 2016-2020, así como los recursos disponibles del año fiscal 2021. El insumo principal es la información del CIAF sobre gasto de capital histórico. Asimismo, para las intervenciones estratégicas se consideran techos presupuestales especiales, como es el caso de los módulos prefabricados en el sector educación, así como el bono habitacional en el sector vivienda, o como el Código Procesal Penal y otros. Luego tenemos las transferencias, ¿no? La estimación de las proyecciones de gasto en transferencias están contenidas en el anexo 1
Con respecto al alcance, estos proyectos contenidos en el anexo 1 de la Leyes Anuales de Presupuesto Público, así como en las nuevas transferencias. Luego tenemos los criterios para la estimación. Y principalmente las entidades remiten la programación de la continuidad de transferencias hasta su cierre. Ahora iniciaremos con la formulación presupuestaria. La desagregación de la APM debe orientarse a inversiones que integren la programación multianual de inversiones y priorizar aquellas que cumplan con lo siguiente, para lo cual tenemos 3 conceptos que deben tener en cuenta. El primero, criterio de continuidad. Las inversiones en fase de ejecución del ciclo del proyecto que han registrado devengados o compromisos en el año previo. Criterio de ejecutabilidad. El número de proyectos y monto asignado debe ser consistente con la capacidad operativa de la entidad y con los plazos, procedimientos y cronogramas previstos en los estudios técnicos y contratos suscritos. Como tercer punto tenemos al orden de prelación, en el cual tienen prioridad las inversiones próximas a liquidarse y con mayor avance de ejecución física, seguidas de aquellas con estudios aprobados o en elaboración. Por ejemplo, como pueden visualizar en el cuadro de la mano derecha, tenemos 8 puntos a considerar para el orden de prelación. En primer lugar, están las inversiones en proceso o por iniciar la liquidación. En el punto 2 tenemos las inversiones en ejecución física que culminen en el año 1 del PMI. Como tercer punto tenemos las inversiones en ejecución física que culminen sucesivamente en los años 2 y 3 del PMI, seguido de las inversiones en ejecución física cuya culminación exceda el periodo del PMI. Como quinto punto tenemos a las inversiones sin ejecución física, pero que tengan expediente técnico o documento equivalente completo y vigente. En el punto 6 tenemos a las inversiones sin ejecución física con expediente técnico o documento equivalente en proceso de elaboración. En el punto 7 tenemos los proyectos sin ejecución física ni financiera que cuenten con estudios de preinversión para la elaboración de los expedientes técnicos. Y finalmente tenemos a los estudios de preinversión y fichas técnicas. Aquí tenemos un caso práctico. Por ejemplo, en el gráfico o en la tabla de la mano izquierda, se realiza el análisis del estado de avance de los proyectos. Como ustedes pueden visualizar, en la primera columna tenemos a la cartera de proyectos. En este gráfico hemos considerado 14 proyectos. En la segunda columna están los estados de estos proyectos. Como ustedes pueden visualizar, en el primer caso tenemos expediente técnico en proceso de elaboración. En el segundo caso tenemos estudios de preinversión. Y en el tercer caso tenemos inversión cuya ejecución culmina en el 2023. En la tercera columna tenemos el orden de prioridad. Como ya lo mencionamos en la lámina anterior, hay ciertos criterios para eso, los cuales nos derivan a ponerle cierta prioridad a estos proyectos. Entonces, si un expediente técnico está en proceso de elaboración, le vamos a poner que tiene prioridad 6, porque como bien lo dijimos, estos están en los últimos puntos del orden de prelación. Si este proyecto está en pleno estudios de preinversión, tiene una prioridad aún menor, que le vamos a poner prioridad 7. Más abajo, en el proyecto 7, tenemos un proyecto en liquidación. Entonces, como este proyecto está próximo a culminarse física y financieramente, debe tener una prioridad 1. Entonces, como lo ven en este cuadro, está todo desordenado, ¿no? Aquí solamente tenemos la cartera, el estado y un orden de prioridad asignado, más no está ordenado. Entonces, en el gráfico o en la tabla de la mano derecha,
tenemos la desagregación de la APM según orden de prioridad. Entonces, como ustedes podrán ver, aquí ya se encuentra ordenado, ¿no? Desde prioridad 1 hasta prioridad 7. Supongamos que la asignación presupuestaria multianual no alcance para todos, al menos sí va a considerar la priorización que realiza el pliego, o debería considerar la priorización que realiza el pliego. Es decir, en este caso, con fines de este caso práctico, hasta la prioridad 5. Como podremos ver, hay 3 proyectos que tienen prioridad 1 porque están liquidados o próximos a liquidarse. Y así sucesivamente, considerando el orden de prelación mencionado anteriormente. Ahora vamos a conversar un poco de las consideraciones adicionales a lo que ya hemos mencionado para la formulación presupuestaria. La entidad debería de tener en cuenta las siguientes consideraciones para efectos de la formulación presupuestaria. Primero, si la inversión no se encuentra en el PMI, se debe incorporar mediante el módulo de inversiones no previstas. Siguiente, no se debe financiar la sostenibilidad de transferencias de los sectores, como el FONDES o la reactivación 2021, enmarcada en el decreto de urgencia número 070-2020, debido a que estos recursos serán cargados en la genérica de gasto 2.4 en el marco de la asignación presupuestaria multianual. Seguidamente, para la elaboración de la ley de presupuestos, serán asignados a los proyectos correspondientes. Luego tenemos, como consideración adicional, que se deben programar los recursos para la operación y mantenimiento de las inversiones. Muy importante. Luego, dentro de cada orden de prelación, se debe priorizar lo siguiente. Inversiones con contrato suscrito o en APRO consentida, y luego las inversiones con mayor grado de alcance respecto al costo actualizado. Y finalmente, la cartera priorizada de proyectos debe ser programada por la entidad de acuerdo a los montos y consideraciones consignados en los anexos de la APM. Es necesario precisar en este punto que la asignación presupuestaria en el marco de la APM es determinada previamente a partir de la información remitida por la entidad, tanto en la ficha número 1 como en la ficha número 2. Por ende, estas proyecciones no deberían ser diferentes en la formulación presupuestaria. Como último punto, tenemos a las reuniones de sustentación. Una vez que se culmine el registro de la desagregación de la APM 2022-2024, la entidad debe participar de reuniones de sustentación para que nos sustente, valga la redundancia, la formulación presupuestaria realizada. Y posteriormente, debe subsanar las observaciones u comentarios que realice la Dirección General de Presupuesto Público. Entonces, aquí hay que tener claro el objetivo, que es revisar la formulación presupuestaria de la cartera de proyectos de cada entidad y evaluar el cumplimiento del orden de prelación dispuesto a través de la Directiva de Programación y Formulación, justo lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Qué esperamos con estas reuniones de sustentación? Lograr que cada entidad formule sus recursos de acuerdo al orden de prelación y criterios de continuidad y ejecutabilidad indicados en la normativa. Considerar que la formulación presupuestaria se comprende a partir de los siguientes momentos. Formulación en módulos dispuestos para la redistribución de la APM, reuniones de sustentación y finalmente, y no menos importante, está la subsanación y la reformulación de ser el caso. Esto es muy importante. Las reuniones de sustentación no deben terminar en tan solo reuniones, sino que el pliego debe considerar estas observaciones y los comentarios que se den durante estas reuniones para ser subsanados y reformulados, de ser el caso.
A continuación, daremos pase a la sección de preguntas realizadas por los usuarios en el formulario de inscripción. Pregunta número 1. En el proceso de desagregación de la asignación presupuestaria multianual o APM, ¿se puede considerar proyectos que no han sido registrados en la programación multianual de inversiones? La respuesta es no. Los recursos dispuestos en la APM deberán ser programados en aquellos proyectos registrados en la programación multianual de inversiones 2022-2024. Excepcionalmente, si el proyecto no ha sido incluido en la PMI mencionada, la entidad deberá incorporarlo a través del módulo de inversiones no previstas. Siguiente pregunta. ¿Existe un límite para programar la ejecución de los proyectos? La respuesta es, la desagregación de la APM debe ser efectuada tomando como punto de referencia la programación multianual de inversiones 2022-2024. Por su parte, el módulo de programación multianual, en la cual se registra el desagregado de APM, establece como límite de recursos a programar para cada proyecto la diferencia entre el costo actualizado y la ejecución financiera realizada. Información que se obtiene a partir del banco de proyectos. De manera excepcional, para aquellos proyectos que forman parte de la cartera priorizada y se encuentran incluidos en los anexos de la APM 2022-2024, el límite de recursos a programar será equivalente al monto asignado de acuerdo a los anexos. Pregunta número 3. ¿Qué área de la entidad es la encargada de realizar la desagregación de la APM? ¿Qué insumos debería considerar para realizar dicha desagregación? La oficina de presupuesto de cada entidad tiene bajo su responsabilidad la desagregación de la APM, en este caso 2022-2024. No obstante, este proceso deberá ser coordinado con la oficina de programación multianual de inversiones de la misma entidad pública. Los insumos para programar correctamente los recursos refiere a información sobre el estado del proyecto, avance de ejecución financiera y física, y el cronograma de ejecución, debido a que estos insumos son gestionados por ambas oficinas, para lo cual es necesaria su participación colaborativa durante todo el proceso. Pregunta 4. ¿Qué criterios se deben considerar para realizar la desagregación de la APM en materia de inversión pública bajo el supuesto de que no se haya efectuado el presupuesto participativo? La entidad debe considerar el estado y nivel de avance de ejecución de su cartera de proyectos. Aquellos próximos a liquidarse o que se encuentren en plena ejecución física y financiera deben ser priorizados. En contraste, aquellos proyectos que no presenten avances de ejecución o preinversión deben considerarse en los últimos órdenes de prioridad. Pregunta número 5. ¿Qué criterios se deben tomar para proyectos con más de 2 años de ejecución? Los criterios de priorización deben ser considerados independientemente del plazo de ejecución de cada proyecto. Así, se deberá priorizar aquellos que se encuentren próximos a su liquidación física y financiera o que presenten un nivel de avance de ejecución alto. Además, la entidad deberá considerar el estado de cada proyecto. Por ejemplo, aquellos proyectos en ejecución paralizados o en arbitraje que superen 1 año de duración no deberán ser programados. Esta información es extraída de la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. Bueno, mi participación ha terminado. Gracias. Gracias, Álvaro. Gracias a todos los presentes por su atención. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense. Muchas gracias, Irene. De esta manera hemos llegado al final de esta capacitación virtual. Les recordamos que para mayores alcances sobre la estimación multianual de gasto en materia de inversiones, pueden comunicarse con sus respectivos sectoristas o con los especialistas de presupuesto público de la sede Conectamef más cercana a su localidad.
En la descripción de este video hemos colocado un enlace con sus contactos. Asimismo, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de Telegram para recibir notificaciones de los eventos de capacitación organizados por la Dirección General de Presupuesto Público. Además, recibirán las capacitaciones publicadas en el canal de YouTube del MEF y los materiales de asistencia técnica de la web de Reactivación Económica. Para suscribirse a nuestro canal de Telegram, solo deben ingresar al enlace que se encuentra en la descripción de este video. Muchas gracias por su participación. Hasta la próxima.